Sucesos de la noche. ¿Alguna vez has escuchado la risa maligna de una bruja en medio de la noche? ¿Has sentido el frío escalofriante que recorre tu espalda mientras los susurros del viento te llaman por tu nombre? Bienvenidos a Aramora, un pequeño y olvidado pueblo donde las sombras tienen vida propia y el mal acecha en cada rincón. En este lugar, la leyenda de Isolda, la bruja malvada, ha perdurado por siglos, trayendo terror y desolación a sus habitantes. Hoy te llevaré en un viaje a través del tiempo y el miedo, para descubrir los oscuros secretos que envuelven a este pueblo maldito. ¿Te atreves a acompañarme en esta historia de terror, magia y venganza? ¿Podrás soportar la verdad detrás de la maldición de Aramora? Ajusta tus audífonos, apaga las luces y prepárate para enfrentarte a la bruja del pueblo. Porque una vez que escuches esta historia, la risa de Isolda nunca te abandonará. Comencemos. En un pequeño y olvidado pueblo llamado Aramora, enclavado entre montañas y rodeado por densos bosques, existía una leyenda que todos los habitantes conocían desde tiempos inmemoriales. Se hablaba de una bruja malvada que había habitado esos parajes por siglos, una figura oscura y temida que lanzaba hechizos y maldiciones sobre quienes se atrevían a cruzarse en su camino. Hace más de 300 años, cuando Aramora apenas era un asentamiento de unas pocas casas de madera, llegó al pueblo una mujer extraña. Su nombre era Isolda, y nadie sabía de dónde venía. Sus cabellos eran tan negros como la noche, y sus ojos, de un verde penetrante, parecían capaces de ver a través de las almas de las personas. Isolda vivía en una cabaña en el corazón del bosque, y pronto comenzaron a circular rumores sobre sus prácticas de magia oscura. Se decía que Isolda había aprendido su magia de los antiguos espíritus del bosque, entidades poderosas y malignas que habitaban en las sombras más profundas. Los ancianos del pueblo contaban historias sobre cómo Isolda se reunía con estos espíritus en la noche, ofreciendo sacrificios y realizando rituales oscuros para obtener su poder. Se decía que podía controlar los elementos, invocar demonios y lanzar maldiciones que condenaban a sus víctimas a destinos peores que la muerte. Los habitantes de Aramora eran supersticiosos, y aunque le temían, también buscaban su ayuda en secreto. Isolda nunca rechazaba a nadie, pero cada favor tenía un precio, y aquellos que no lo pagaban sufrían terribles consecuencias. Un hombre que buscó su ayuda para curar a su hijo enfermo olvidó pagarle con una moneda de oro, y a la mañana siguiente, el niño desapareció sin dejar rastro. Otra mujer que deseaba la atención de un hombre joven fue encontrada petrificada, con una expresión de horror eterno en su rostro, cuando intentó engañar a la bruja. Con el paso de los años, la influencia de Isolda creció, y el temor de los habitantes se transformó en odio. El clima en el pueblo se volvió cada vez más hostil, con inviernos que duraban demasiado tiempo y cosechas que fracasaban sin razón aparente. Los animales morían misteriosamente, y la gente caía enferma con enfermedades que ningún médico podía curar. Los habitantes comenzaron a sospechar que Isolda era la causa de todos sus males, y el resentimiento se acumuló hasta que no pudieron soportarlo más. Una noche, un grupo de valientes hombres decidió poner fin a su tiranía. Armados con antorchas y armas rudimentarias, se adentraron en el bosque y prendieron fuego a la cabaña de la bruja. Desde el interior, se escucharon gritos escalofriantes, pero cuando las llamas se extinguieron, no encontraron ni rastro de Isolda. La cabaña estaba reducida a cenizas, pero no había ningún cuerpo, solo un vacío inquietante donde se suponía que ella debería estar. Al día siguiente, Aramora parecía haber recuperado su paz. Sin embargo, esa misma noche, una oscura nube cubrió el cielo y una tormenta terrible se desató. Rayos y truenos retumbaban sin cesar y un viento gélido barría el pueblo. Los habitantes se encerraron en sus casas, pero uno por uno, comenzaron a desaparecer. Aquellos que quedaban contaban historias de sombras que se movían en la oscuridad, de susurros que los llamaban por su nombre y de una risa macabra que resonaba en la noche. Los padres dormían a sus hijos con miedo en sus corazones, recitando oraciones y colocando amuletos protectores en las ventanas y puertas. Pero nada parecía detener la venganza de la bruja. Al amanecer, se encontraban más casas vacías, más rostros perdidos en la oscuridad. La tierra misma parecía temblar bajo la ira de Isolda, y una sensación de desesperanza se asentó sobre el pueblo. Pasaron los años, y aunque muchos abandonaron Aramora, algunos valientes o quizás imprudentes decidieron quedarse. Se convirtió en un pueblo de fantasmas, donde las casas vacías y las calles desiertas contaban la historia de un lugar maldito.
La leyenda de Isolda, la bruja, se transmitía de generación en generación, y los pocos niños que nacían crecían con el temor de la noche y los bosques. Un día, una joven llamada Elena llegó a Aramora. Había escuchado las historias, pero no creía en leyendas ni maldiciones. Era una arqueóloga que buscaba desentrañar los secretos de aquel lugar olvidado. Con valentía y determinación, comenzó a investigar la historia de Isolda y a excavar en los alrededores del pueblo. Pronto descubrió una serie de túneles subterráneos que llevaban a lo que parecía ser una antigua cueva. Guiada por su curiosidad, Elena se adentró en la cueva. La oscuridad era abrumadora, y la única luz provenía de su linterna. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños y antiguos, y en el fondo de la cueva, encontró un altar de piedra con un libro de hechizos abierto. Justo cuando comenzó a examinarlo, sintió una presencia detrás de ella. Se giró y vio a una figura encapuchada, con ojos verdes brillantes que la observaban fijamente. La figura se reveló como Isolda, o al menos lo que quedaba de ella. La bruja había sobrevivido a través de los siglos, alimentándose del miedo y el sufrimiento de los habitantes de Aramora. Con una voz susurrante y maligna, le ofreció a Elena un trato, poder y conocimiento a cambio de su alma. Elena, asustada pero también fascinada, se dio cuenta de que debía destruir a la bruja para liberar al pueblo de su maldición. Con el libro de hechizos en sus manos, Elena buscó un hechizo que pudiera derrotar a Isolda. La bruja intentó tentarla y engañarla, pero Elena permaneció firme. Recitó las palabras del hechizo y una luz brillante llenó la cueva. Isolda gritó en agonía, y su figura comenzó a desvanecerse. Con un último suspiro, la bruja lanzó una maldición final sobre Elena, prometiendo que su espíritu nunca encontraría paz. Elena emergió de la cueva, agotada pero victoriosa. El cielo sobre Aramora se despejó y la tormenta cesó. Los habitantes del pueblo comenzaron a regresar, y aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecerían, había esperanza de un nuevo comienzo. Sin embargo, Elena sabía que su batalla no había terminado. La maldición de Isolda aún pesaba sobre ella, y cada noche, en sus sueños, oía la risa siniestra de la bruja, recordándole que el mal nunca desaparece por completo, solo espera en las sombras para regresar. Elena se convirtió en la protectora de Aramora, dedicando su vida a mantener la paz y a vigilar los oscuros secretos que aún acechaban en el bosque. Enseñó a los nuevos habitantes sobre los peligros de la magia oscura y los guió para que el pueblo nunca más cayera en la desesperación. La cueva de Isolda fue sellada, y el libro de hechizos escondido donde nadie pudiera encontrarlo. Sin embargo, la historia de Isolda se convirtió en una advertencia para las generaciones futuras. Cada año, en el aniversario de la noche en que la bruja fue derrotada, los habitantes de Aramora se reunían para recordar la valentía de Elena y la oscuridad que casi los consumió. Encendían velas y contaban historias, manteniendo viva la memoria de la bruja y la lección de que el mal puede ser derrotado, pero nunca olvidado. A pesar de la aparente victoria de Elena, la maldición de Isolda continuó acechando en las sombras. Elena notaba cambios sutiles en el pueblo, animales que actuaban de manera extraña, sombras que parecían moverse por sí solas, y una sensación de ser observada constantemente. La maldición de la bruja era como un veneno lento, infiltrándose poco a poco en cada rincón de Aramora. Elena decidió estudiar más a fondo el libro de hechizos, buscando cualquier pista que pudiera ayudarla a romper la maldición de una vez por todas. No fue una tarea fácil, ya que el libro estaba escrito en un lenguaje antiguo y lleno de trampas mágicas. Pero Elena perseveró, determinada a liberar a Aramora del oscuro legado de Isolda. Durante sus estudios, descubrió que Isolda no era solo una bruja, sino una guardiana de un antiguo poder oscuro. Los espíritus del bosque, con los que había hecho pactos, eran entidades de una dimensión de pesadilla, y habían elegido a Isolda como su emisaria en el mundo humano. Con su muerte, ese poder había quedado sin control, buscando un nuevo anfitrión. Una noche, mientras exploraba los túneles subterráneos, Elena encontró un portal oculto que conducía a la dimensión de los espíritus del bosque. Consciente del peligro, pero también de la necesidad de actuar, decidió cruzar el portal. El otro lado era un mundo de oscuridad y sombras, donde los árboles se retorcían como criaturas vivientes y los susurros de los espíritus resonaban en el aire. Elena se enfrentó a los espíritus, exigiendo que liberaran a Aramora de la maldición. Los espíritus, antiguos y poderosos, se rieron de ella, ofreciéndole el mismo trato que una vez ofrecieron a Isolda, poder y conocimiento a cambio de su alma. Pero Elena no estaba allí para negociar.
Utilizando el conocimiento que había adquirido del libro de hechizos, comenzó a realizar un ritual para sellar el portal y desterrar a los espíritus de regreso a su dimensión. Los espíritus, furiosos, atacaron a Elena con todo su poder. Ella soportó su asalto, su determinación inquebrantable. Con cada palabra del hechizo, la dimensión oscura comenzó a desmoronarse, y los espíritus chillaron de ira y desesperación. Finalmente, con un último esfuerzo, Elena completó el ritual y el portal se cerró, atrapando a los espíritus para siempre. Elena emergió del portal, exhausta y herida, pero victoriosa. Sabía que había pagado un alto precio, la maldición de Isolda había sido transferida a ella, y ahora era la guardiana de los secretos oscuros de Aramora. A partir de ese día, Elena vivió en la cabaña en el bosque, manteniendo vigilado el portal sellado y protegiendo al pueblo de cualquier amenaza que pudiera surgir. Elena se convirtió en una figura legendaria, recordada como la salvadora de Aramora. Los habitantes del pueblo la visitaban en su cabaña, buscando su consejo y ayuda. A diferencia de Isolda, Elena utilizaba su conocimiento para el bien. Sin embargo, en los susurros del viento y en las sombras de la noche, la risa de Isolda aún podía oírse, prometiendo que algún día, la bruja volvería a reclamar lo que era suyo. La historia de la bruja del pueblo se mantuvo como un recordatorio constante de que, aunque la oscuridad puede acechar, siempre habrá quienes se enfrenten a ella con coraje y determinación. Elena, ahora una anciana, sabía que su tiempo estaba llegando a su fin. Pero también sabía que había plantado las semillas de la resistencia en los corazones de los jóvenes de Aramora. Les había enseñado que la verdadera fuerza no reside en la magia oscura, sino en la luz del conocimiento y la valentía del espíritu humano. Y así, con su último aliento, pasó la antorcha a la siguiente generación, confiando en que mantendrían a Aramora a salvo de las sombras que siempre acecharían en la oscuridad. Gracias por acompañarnos en esta escalofriante travesía a través de la historia de Isolda, la bruja del pueblo. Esperamos que hayas disfrutado de este relato oscuro. Si la historia te ha mantenido al borde de tu asiento y quieres explorar más misterios y leyendas aterradoras, no olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias de terror y suspenso. Comparte este video con tus amigos que también disfrutan del misterio y el horror, y déjanos un comentario contándonos cuál es tu leyenda de terror favorita. Mantente alerta, porque en nuestro próximo video, desentrañaremos otro oscuro secreto que podría helar tu sangre. Hasta entonces, mantén las luces encendidas y recuerda, en cada rincón de la noche, los verdaderos horrores están esperando. Nos vemos en nuestra próxima historia de suspenso y horror.